Sean bienvenidas y bienvenidos al programa Gente. Mi nombre es Jordi Barrubés y por dicha o desdicha, soy curioso por naturaleza. En esta nueva entrevista me acompañará Pepa Holgado Castaño, autora de Desde el Altozano, y su última publicación es La Corazonada de Rosa, el juego de rol fallido. Así que Pepa, puedes encender la cámara y vamos a empezar con esta presentación que hacen todos mis invitados e invitadas. Aquí, ahí, he encontrado la Hola, cámara. Bienvenida, Pepa. bien hallado. Vamos Eh, dime, si quieres que me presente yo directamente, yo te voy a hacer una presentación como hacen todos mis invitados e invitadas. Y vamos a empezar por un defecto que tengas. pues el principal defecto es la impuntualidad. Me cuesta trabajo de llegar puntual a los sitios. Te habrás dado cuenta que hoy he venido a lo justito, a lo justito. Bueno, no eres la única persona que ha pasado impuntual por este programa, así que ya os vais sumando. Ahora, cuéntame una virtud, algo que conozcas desde que tuviste uso de razón y que tenemos que Yo dejar creo, caer en esta entrevista. yo creo que es la tenacidad. Si me Vale. propongo aprender algo o hacer algo, lo acabo consiguiendo porque no dejo, no ceso. O sea que soy muy tenaz y muy trabajadora, pienso. Vale. Ahora te voy a pedir algo muy concreto, que es un suceso o noticia actual o pasada que te llame la curiosidad. Algo que te rodee y te haga sentir esa necesidad de pensar, ¿y por qué ocurre esto? Qué curioso es. Bueno, pues mira, yo creo que lo que más me ha impactado a mí, y no es un suceso actual, es un suceso pasado, pero que me impactó muchísimo, fue lo del atentado de las Torres Gemelas, Wow. porque lo vi en directo. O sea, yo llegaba a casa de mi trabajo y entonces vi cómo la gente se lanzaba. O sea, vi cuando se estrelló el segundo avión, porque el primero ya se suponía que ya había pasado, y en el segundo avión vi bueno, la gente se lanzaba al espacio desde el rascacielos. Esto quizás venga motivado porque yo he sufrido en carnes propias, digamos, un fuego donde me vi atrapada y casi milagrosamente conseguí salir. Y entonces quizás eso sea lo que a mí me ha llamado. Tanto me ha llamado la atención que hasta me fui a Nueva York y estuve en el memorial y siempre me he preguntado y todavía me sigo preguntando qué pasaría por la mente de aquellas personas que no se lo pensaron dos veces, sino que se lanzaron al vacío. Y eso muchas veces me gira en torno a mis pensamientos. Vaya. Si no recuerdo mal, fue un 11 de septiembre del año 2000. ¿Puede ser? 2001. 2001. Me he ido de un año para atrás. Sí. Bueno, vamos a por algo más concreto que he querido llamar en esta presentación que nos vas a hacer. Se llama La voz de la experiencia. Y el porqué de esto es, ¿podrías compartir qué fue lo último que aprendiste de una persona mayor que tú? Algo que te transmitiera. Algo que me transmitiera una persona mayor que yo, pues yo creo que quizás lo que más me transmitiera es precisamente eso que yo, de lo que yo he hecho una virtud, y es que las cosas, si no se dejan, pues se acaban aprendiendo y que todo esfuerzo tiene su recompensa. Y yo eso lo he visto principalmente en mi padre, que era un hombre muy tenaz y que todo lo que se proponía, pues lo conseguía. Y yo creo que eso ha sido quizás lo que más me ha impactado y era de una persona mayor. Vale. Pues vamos a por un punto que continúa esta presentación que has hecho. ¿Quieres añadir algo en esta presentación? Te voy a dejar hacerlo, va. Bueno, pues yo creo que nada, que cualquiera que me observe, pues que vea que aunque vea en una mujer mayor, pues tengo ya unos años, pero que me considero joven y que soy una persona de mentalidad muy joven a pesar de mi edad. Yo quiero dejar caer una cosa en esta entrevista, que mi padre sería incapaz de hacer lo que estás haciendo tú y mi madre tampoco sería capaz. No, no, Bueno. es importante decirlo esto, ¿eh? Porque manejas las redes, de alguna manera manejas el portátil o con que te estés conectando en esta entrevista. Y eso es mucho más de lo que harían mis padres, porque evidentemente no lo saben hacer. De verdad te lo digo, ¿eh? Vamos a por un punto que hablará de ti en tres aspectos, que es el ayer, hoy y por qué no dejar un legado. Cuéntanos cómo llegaste a ser autora de estos dos títulos en este pasado.
Bueno, pues en primer lugar, yo para situarme en el presente tengo que hablar de mi pasado. Y mi pasado es el de una maestra escuela. Primero, una persona que empezó estudiando porque sus padres así se lo inculcaron y digamos que esas fueron las directrices que me marcaron y acabé siendo maestra. He sido maestra de educación primaria durante muchos años. Luego, pues me vine al pueblo mío natal, después de haber pasado por Huelva capital, que yo soy de la provincia de Huelva, y luego pues acabé recalando en mi pueblo natal, que es un pueblo muy pequeñito, que ni siquiera llega a los 2.000 habitantes, Ujú. pero es casi centro porque en esta España vaciada, y eso que Andalucía todavía tiene pueblos que no están vaciados tanto como en Castilla y León y por ahí, pero sí que aquí hay pueblos muy pequeñitos. Aún así, es uno de los pueblos más, de más renombre quizás de la Sierra de Huelva. Se llama Cumbres Mayores y es un pueblo que se dedica a la industria del cerdo. Y bueno, pues aquí recalé como maestra y luego me inscribí a secundaria en el Instituto José María Morón y Barrientos, del que llegué a ser directora por 16 años. Toma ya. Siempre he escrito y siempre he tenido mucha afición por la lectura. Allí hice, bueno, pues un plan de mejora de habilidades lingüísticas porque yo me di cuenta que los niños fallaban mucho en la lectura. Ujú. Yo me dedicaba a dar matemáticas, pero yo veía que los niños no aprendían las matemáticas porque no tenían lectura comprensiva suficiente. Vale. Y entonces también pues creé lo que fue un periódico que se llama El Trimestral, del que sigo siendo colaboradora hoy día, porque el trimestral se sigue haciendo en el Instituto José María Morón y Barriente, que yo ya estoy jubilada, que eso no lo he dicho, que estoy jubilada. Y bueno, pues a partir de mi jubilación, como era muy aficionada a la escritura, empecé a escribir. Casi de casualidad envié un poema a una editorial. Me olvidé de él. Y al cabo de unos meses me llamaron, o sea, me mandaron un email donde me decían que había sido pues primer premio del concurso del quinto certamen Luz de Luna de la editorial y diversidad literaria entre unos 600 que habían quedado finalistas. Ujú. Con lo cual, pues a mí eso me abrió las puertas porque me daban, o sea, el premio era un contrato editorial. Vale. Y entonces, pues yo tenía una serie de relatos en el cajón y poemas, y de ahí salió el primer libro que es de relatos y poemas desde el Altozano. El Altozano es el lugar donde yo vivo. Mi calle se llama el Altozano. Y desde el Altozano escribí yo ese libro de relatos y poemas. Ujú. Y luego vino esta Luego vino La publicación. Corazonada de Rosa. El pasado, digamos que hasta que yo me hago escritora publicando, o sea, lo que es una autora que ya publica, que publico con diversidad literaria a través de ganar este primer premio del certamen de poesía. Y luego pues escribo un thriller que después de hacer un curso bastante intensivo de técnicas narrativas, porque yo quería aprender un poco más sobre lo que era la narrativa, y pensé que me faltaban herramientas, y las herramientas que me faltaban son herramientas básicas, que no era solo el lenguaje básico, sino técnicas de narración. Hice ese curso y se convocó un certamen de novela corta, y yo quedé finalista de ese certamen. También de un montón de gente que nos presentamos, quedé en cuarto lugar. Y eso pues me dio pie para seguir escribiendo. Ahora ya tengo escrito 2 libros más que están en vías de publicación. Eso ya será el futuro. El futuro. Pero, y a ver, y actualmente existe esta publicación que es La Corazonada de Rosa, el juego de La rol fallido. corazonada de Rosa. A mí me llama O mucho la el atención lo del rol, lo del juego de rol. Sí, porque, bueno, yo había escuchado hablar mucho de los juegos de rol, Vale. y de hecho los juegos de rol son muy buenos porque los juegos de rol son una herramienta didáctica estupenda, sobre todo en la enseñanza de la asignatura de historia, en las ciencias sociales. Es muy bueno, son muy buenos los juegos de rol. Y los juegos de rol de mesa, pues son un entretenimiento también estupendo.
Pero claro, los juegos de rol en vivo que van en torno a crímenes y a sexo y a cosas de estas, si la persona no es una persona equilibrada, pues puede llevarle a actuar como hacerlo en carne propia, digamos que hacerlo como en la realidad total. Y la realidad total puede llevarte a problemas grandes. Y eso es lo que yo quise plasmar ahí, porque además de hecho, también allá por los años 90 se dio un caso en Sevilla. Yo estoy muy vinculada a Sevilla, tengo casa en Sevilla y vivo a caballo entre mi pueblo natal y Sevilla. Y entonces se había sido un caso de un juego de rol en una procesión de Semana Santa y se produjo una estampida que dejaron a los santos solos, y, o sea, los pasos de Semana Santa que acabaron y la gente, una estampida horrorosa. Y yo estaba allí y yo solo viví en primera persona y no ocurrió una tragedia porque, bueno, no sé, quizás por la casualidad. Y luego había leído también que había ocurrido en Madrid un caso de un señor de la limpieza que había muerto a manos de dos que practicaban un juego de rol en vivo. Y de ahí nació, de todas estas cosas que yo conocía y mi imaginación, nació la novela La corazonada de rosa o El juego de rol fallido. Luego nos hablarás de esta novela y nos escribirás la portada de esta. Yo digo que me llama la atención porque yo he jugado a rol, yo he dirigido partidas y mi último invitado también. Es decir, que hay una época de una quinta de personas que tuvimos la posibilidad de conocer estos juegos. Yo creo que fui ya de los que los pillé cuando estaban desapareciendo y conozco los casos de los cuales hablas. Uno de ellos sí que lo conozco, el otro no. Por eso me llama mucho la atención el que le hayas llamado así el juego de rol fallido. Pero bueno, vamos a hablar del legado. ¿Qué legado te gustaría dejar? Bueno, pues yo me gustaría dejar un legado en cuanto, bueno, en cuanto a la literatura, me gustaría que mis libros se siguieran leyendo después de yo faltar de este mundo. Y lo máximo sería que aparecieran en libros de texto, como yo digo, yo, ya eso sería el no va más. Pero claro, a tanto no sé si me dará tiempo de llegar porque he empezado muy tarde en este camino. De todas formas, como te he dicho que la tenacidad es lo mío y no quiero morirme tan pronto, pues entonces si Dios o quien sea me da un poco de margen, espero seguir escribiendo y puede que lo que deje sea un legado bueno porque cada vez creo que lo hago mejor y cada vez creo que tendrán mis libros mayor calidad y puedan dejar ahí una huella. Yo creo que eso sería estupendo y que esos libros sirvieran para algo a los demás. No solamente que fueran libros para puro entretenimiento, que también sería bueno, porque en esta vida donde la soledad ya cada vez nos persigue más y hay tanta gente que padece de esa soledad no elegida, sino impuesta, pues un libro es un compañero estupendo y un libro salva una vida. Un libro puede desde ilustrar y hacer que uno aprenda cosas que no sabe hasta todo. Yo siempre digo que mis novelas yo pretendo tres cosas. Una que es entretener, otra que es emocionar y la última que es enseñar. Si yo consigo con mis novelas estos tres objetivos, pues yo sin miel sobre hojuelas, o sea que estaría ya feliz por eso. Pues después de dejar este legado, vamos a pasar a un punto que se llama agradecimientos. Personas que te hayan ayudado a que hoy en día estés aquí conmigo y seas autora de estos dos títulos. Bueno, pues yo creo que en primer lugar tengo que agradecer a la familia. Yo creo que esto será ya un tópico hablando porque casi todo el mundo agradece a la familia, pero sí que es verdad que sin el apoyo de mi pareja, de mi marido y de mis hijos, yo no estaría escribiendo porque ellos me facilitan el tiempo y el silencio y la concentración que yo necesito para escribir. Y esa facilidad se lo debo a ellos. Y luego tengo que decir que ese premio que me dieron cuando yo escribí Desde el Altozano, pues se lo debo a esa editorial que me dio ese primer contrato. Pero claro, eso fue, no puedo decir que, o sea, es un agradecimiento,
pero yo no pude seguir adelante porque era una editorial que solamente pues cumplía con la historia del premio y ya está. Y yo no hubiera podido seguir publicando porque es una de las cosas, de los problemas más grandes que tenemos los escritores noveles si no hubiera habido una editorial como Platero, que es una editorial pequeñita de aquí del sur, que está al lado de Sevilla, es un pueblecito que está pegadito a Sevilla. Y esta gente, yo le mandé mi manuscrito y de momento contactaron conmigo y me dieron la oportunidad de publicarme. Yo creo que Rosa Núñez, y bueno, pues yo tengo que ese agradecimiento porque fue la directora de la editorial Platero que creyó en mí. Vale. Ahora vamos a centrarnos en 4 puntos que hablarán un poco de esas portadas, esas entrañas que encontraremos en los libros, pero antes vendrá Tinta Negra, que es que compartas con nosotros algo traumático del mundo de la literatura. A ver, traumático tampoco, pero algo que tú creas que sea injusto, al punto de dejarlo caer en esta entrevista e inmortalizarlo. Pues mira, yo creo que es injusto que, por ejemplo, de 1.200 y pico de manuscritos que se han presentado, por ejemplo, al Premio Planeta, que habrá otros muchos premios que sean iguales, aunque de menor cuantía económica, y a lo mejor ahora del que estamos hablando es de Planeta porque ha sido reciente, pues de esos 1.300 que se presentan, que está entre los 1.200 y pico, 1.300 alrededor, pues no haya ni un solo autor desconocido que tenga mayor calidad que un señor o una señora o quien sea ya conocida y mediática, Ya. porque yo pienso que también habrá gente desconocida y que no sean mediática y que tengan unos manuscritos de una calidad literaria superior. Y Mm, no se le da oportunidad nunca desde estas grandes editoriales que convocan estos premios tan grandiosos. Nunca se le da esa oportunidad a escritores que seguramente pues serían muy buenos y acabarían siendo conocidos, ¿no? ujú. Vamos a hablar de portadas ahora. Cuéntanos un poquito cómo son esas 2 portadas de los libros de los cuales eres autora y qué encontraremos en ellos y dónde comprarlos. Pues mira, la primera portada, que es la que yo me hubiera gustado que hubiera sido una gran portada, yo no estoy muy contenta con esa portada, ¿Vale? porque es una portada que tenía una fotografía muy bonita, muy buena, pero luego yo no sé de qué manera me la trataron, que es una portada borrosa, es un paisaje de la sierra con el pueblo al fondo y un árbol en medio que es preciosa la fotografía, pero que no le hace justicia la portada del libro. Pero bueno, yo estaba muy contenta porque un libro además con solapa y todo eso para una escritora y es el primer libro que hace, yo aún así estuve contenta. Ahora, mi segunda portada, la de La Corazonada de Rosa o El Juego de Rol Fallido, estoy contentísima. Ya es una portada muy trabajada donde a mí me pusieron, yo di mi idea, yo quería que se viera la silueta de una mujer y se viera en una actitud pensativa y de soledad, de preocupación frente a un lago, que mucha gente cree que esa portada lo que se ve al fondo es el mar, no es el mar, es un pantano, Hola. porque, porque la corazonada de Rosa se desarrolla, o sea, gran parte de la novela se desarrolla en torno a un pantano. No se ve, ¿no? Bueno, se ve un poquito. Si hago así, la podéis Sí, sí, empezar a sí, ver ahí. sí, Es sí eso se ve ahí. algo. Sí, sí. Vale. Pues esa silueta de esa mujer se supone que es Rosa, que es la que tiene la corazonada, es una madre coraje. Ujú. Bueno, no sé si aquí debo de empezar a hablar de mi libro, pero Bueno, cuéntanos un poco, sí, qué veremos en él, en sus si quieres, entrañas, como le llamo yo a si este punto. quieres te puedo dar un poco de la sinopsis. Bueno, pues la novela arranca con la desaparición de un chaval joven en extrañas circunstancias y Vale. una madre coraje, Rosa, que tiene una corazonada y piensa que a su hijo le han hecho algo, que ha ocurrido algo con el hijo. Cuando empieza a ver que ha desaparecido, que no hay forma de dar con él,
Entonces, lógicamente, recurre a la policía y la policía pues acaba diciendo que el hijo, todos los indicios que hay llevan a pensar que el hijo se ha suicidado y han encontrado restos y cosas en un pantano, pero los pantanos son sitios muy difíciles Ya de veo. dragar y de llegar al fondo, porque lo mismo te encuentras que hay casas sumergidas, que hay árboles, que hay vegetación, que hay grietas del terreno que son insondables, que en donde no pueden llegar de ninguna manera, y entonces piensan que el chaval ha caído por una grieta a la que no pueden llegar, no tienen acceso, pero que el hijo, y además todo hace pensar que el hijo se ha tirado allí porque se ha querido suicidar. Luego Vale, lo que ha pasado con el cuerpo es distinto, pero vamos, que ha sido un suicidio en un pantano. Y Rosa no lo acepta. Y no vale. lo acepta y llega un momento en que la policía da carpetazo y ella busca un investigador privado. Y el investigador privado, que alcanza bastante protagonismo, pues le pone delante a Rosa a un hijo que ella no conocía, y ahí se descubren juegos de rol, donde ha habido drogas, donde ha habido crímenes, donde, en fin, que hasta aquí puedo leer porque Por todo lo que has dicho, ya das pues ese es el comienzo. nada más el Luego hay que- comienzo. Atención. es el ¿Dónde podemos conseguir estos dos títulos si el primero todavía está con posibilidades de tenerlo? El primero solamente, que por eso fue una de las cosas por las que yo ya no recurrí a esta editorial de diversidad literaria, que yo le estoy agradecida, como te digo, pero yo no recurrí a él porque solamente se puede adquirir en la página de diversidad literaria. Vale, No hay otro sitio donde se pueda adquirir, porque no hicieron distribución ninguna del libro. Pero claro, era un premio, ellos se gastaron el dinero y tampoco, o sea, aquí en mi pueblo dice, hay un refrán que dice que, bueno, que a caballo regalado no le no mire le el mires el diente. dentado. Sí, sí. O sea que no había forma, o sea que encima pues le estoy agradecida y ya está. Pero luego ya La Corazonada de Rosa, esta editorial, a pesar de que es una editorial pequeña, es una editorial que tiene una buena distribución. Se Vale. puede adquirir en cualquier plataforma que se dedique a la venta del libro, como Corte Inglés, Amazon o, en fin, cualquiera de estas grandes, o cualquier librería, porque mira, Vale. a mí me han contactado gente de Lisboa que me han dicho que han ido a una librería, la han pedido, no lo tenían allí en físico, pero se lo han traído Vale. en 2 o 3 días, lo han tenido. En México también lo han comprado porque en México y en casi todos los lugares de Hispanoamérica, no solo de Centroamérica, sino también de Sudamérica y demás, se puede adquirir pidiéndolo en muchas librerías, pues allí mismo lo imprimen. Vale. Pepa, Y una cosa. luego, ¿Se pueden poner en contacto contigo para pedirte un ejemplar? por Vale. supuesto, y Estupendo. ese ejemplar que me pidan a mí, se lo mando dedicado. Y Vale. lo que pasa es que le puede salir más barato metiéndose en la página de Platero Editorial o en Amazon. Platero Editorial y Amazon y Casa del Libro. Vale. Casa del Libro además es un lugar donde yo voy todos los meses a firmar ejemplares. Toma ya. Y Vale. yo estaré precisamente este sábado, estaré en Casa del Libro de la calle Velázquez número 8, que es la mejor librería de Sevilla, capital, Ujú. firmando ejemplares desde Ujú. las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Vaya, una buena jornada. Ahora te voy a pedir, Pepa, llegado a este punto, nos queda poco tiempo de grabación y te voy a pedir que te despidas de esta entrevista. Es cosa tuya. Yo te hago oradora de esta grabación y tú haces la despedida como creas, ¿vale? Así que es toda tuya. Bueno, pues yo quería despedirme en primer lugar dándole las gracias a Jordi Barrubé, que me ha dado la oportunidad de estar hoy con todos vosotros y de seguramente que esté rulando por las redes sociales y puedan ustedes verme y llegar a mí y a mi lectura. A mí lo que más me interesaría sería que leyeran todos La Corazonada de Rosa o El Juego de Rol Fallido, porque es la novela más actual que tengo. Pero próximamente saldrá una nueva novela cuyo título no quiero desvelar hoy, ya haremos otra entrevista más adelante, y esa otra novela no va a ser un thriller como La Corazonada de Rosa, será una novela de corte histórico
con un amor donde habrá encuentros y desencuentros. Y seguramente pues será también del agrado de todos ustedes. Es decir, que mi novela, La corazonada de rosa o El juego de rol fallido, quien lo lee queda enganchado y no puede parar de leerlo. Dicen que es una cosa muy aditiva. Y bueno, esto, aunque esté feo decirlo por mi parte, porque soy la autora, pero consultando con las redes sociales podéis ver las reseñas y los comentarios. Y muchas gracias por estar ahí y por estar viéndome.